My name is Rismel, and this is the chapter number 5. Medical practitioners. Practitioners. In Britain, doctors, also known as a medical practitioner, must be qualified, have a university degree in medicine. They must they must also be registered, including in the General Medical Council list or registered, in order to practice. A doctor who treats patients as opposite to one who only does research is called clinician. A doctor who provides primary care for patients is known as a general practitioner, GP, or family doctor. GPs usually work in group practice. Larger group practice work in a building called a health center. Note: in Britain English, the verb spelled practice and the noun is spelled practices. Specialized. A specialist doctor, for example pediatricians, generally work in hospital. Whoever does work outside in the MHS, providing private health care may have consulting rooms outside outside a hospital. For example, in the famous Harley Street in London, the two main branches of medicine are surgery and internal medicine, and the doctors who practice these branches are called surgeons and physicians, respectively. In Britain, male surgeons are addressed as a Mr. and females as a Miss. So Dr. Smith is a physician and Miss Smith is a surgeon. A cardiologist specializes in a cardiologist is a specialist in disease of the heart and circulation or cardiology. A pediatrician specializes in or is a specialist in disease of the elderly patients or pediatrics. And an anesthetic specialized in is a, is a specialist in anesthetist. Note: name of specialist usually end in ology. Name or specialties usually end in ologist. If the name of the specialty ends in "ix" and the name of the specialties ends in "ischen", there are some exceptions. A.G. Anesthetist and anesthetist. Choosing a specialty. Jean Matthews has just graduated from medical school and is talking about her future. I haven't this is what do specialists in yet. I need more experience before I decide, but I'm quite attracted to the idea of pediatrics because I like working with children. It it certainly prefer to work with children that say elderly patients. So I don't fancy geriatrics. I was never very interested in the light anatomy, so the surgical specialties like neurosurgery don't really appeal. You have to be good with your hands, which I don't think is a problem for me. If I sit at operations several times, and I've even done some minor ups by myself. But surgeons have to be able to do the same thing again and again.
without getting bored like trying of cut a cherries and so on. I don't think that would be a problem for me, but they need to make decision fast and I'm not to go too good at that. I like to have time to think, which means surgery is probably not right for me. Note: the collocation good with is followed by a noun. Is good with children. The collocation good at is followed by the ing from gerund of a verb or by a noun. She is good at explaining producers. She is good explanations. Voy a traducirlo al español. Médicos parte uno. Practicantes. En Gran Bretaña, los médicos, también conocidos como médicos, deben estar calificados, tener un título universitario en medicina. También deben estar registrados, incluidos en la lista del Consejo Médico General o registro, para poder ejercer. Un médico que trata a los pacientes, a diferencia de uno que solo investiga, se llama clínico. Un médico que brinda atención primaria a los pacientes se conoce como médico general o GP o médico de familia. Los médicos de cabecera generalmente trabajan en una práctica grupal. Las prácticas grupales más grandes trabajan en un edificio llamado centro de salud. Nota: en inglés británico el verbo se deletrea práctica y el sustantivo se deletrea práctica. Especialidades. Los médicos especialistas, por ejemplo, los pediatras, suelen trabajar en hospitales. Sin embargo, aquellos que trabajan fuera del NHS, brindando atención médica privada, pueden tener salas de consulta fuera del hospital. Por ejemplo, en la famosa Harley Street en London. Las dos ramas principales de la medicina son la cirugía y la medicina interna. Los médicos quienes practican estas ramas se denominan cirujanos y médicos, respectivamente. En Gran Bretaña, los cirujanos masculinos se les llama Sir, y a las mujeres señora o señora, por lo que Dr. Smith es médico y la señora Smith es cirujana. Un cardiólogo se especializa en o es un especialista en enfermedades del corazón y la circulación o cardiología. Un geriatra se especializa en o es un especialista en enfermedades de los pacientes en edad avanzada o geriatría. Un anestesista se especializa en o es un especialista en anestésicos. Nota: los nombres de las especialidades suelen terminar en ología. Los nombres de los especialistas suelen terminar en ólogo. Si el nombre de una especialidad termina en ICS, el nombre del especialista termina en ICIAN. Hay algunas excepciones: anestésicos y anestesistas. Elegir una especialidad. Jill Matthews se acaba de graduar de la Facultad de Medicina y habla sobre su futuro. Todavía no he decidido en qué especializarme. Necesito más experiencia antes de decidirme. Pero me atrae bastante la idea de la pediatría porque me gusta trabajar con niños. Sin duda preferiría trabajar con niños que, digamos, con pacientes ancianos. Así que no me gusta la geriatría. Pues nunca me interesó mucho la anatomía detallada, por lo que las especialidades quirúrgicas como neurocirugía no me atraen mucho. Tienes que ser bueno con tus manos, que sea un problema para mí. He asistido en operaciones varias veces e incluso he hecho algunas operaciones menores yo sola. Pero los cirujanos tienen que ser capaces de hacer lo mismo una y otra vez sin aburrirse, como ligar arterias cortadas, etc. No creo que eso sea un problema para mí, pero necesitan tomar decisiones rápidas y no soy muy buena en eso. Me gusta tener tiempo para pensar, lo que significa que la cirugía probablemente no sea adecuada para mi ubicación. Nota: la colocación bueno con va seguida de un sustantivo. Él es bueno con los niños. La colocación good at va seguida
de la forma ing, gerundio, de un verbo o de un sustantivo. Ella es buena dando explicaciones. Read the exercise to chapter 5. 5.1. Write sentence to describe the work of the specialist in each branch of medicine. Look at B opposite to help you. 1. Dermatology. Dermatology. A dermatologist specializes in disease of the skin. 2. Rheumatology is a specialist in disease of the joints. 3. Traumatology is a specialist in accident and emergency medicine. Pediatrics is a specialist in deceased children. 5. Obstetrics is a specialist in managed pregnancies. 5.2. Complete the table with words from A and B and C opposite and related forms. But put a street mark in front of the street um, by syllable in each word. The first one has been done for you. Verb, specialize. Noun, specialist. Noun, activity or thing, specialty. Practices, practitioner, practicing. Consultant, consultation. Assistant, assistance. Graduation. Qualify, qualification. Find 5.3. Find preposition and in C opposite that can be used to make word combination with the words in the box. When use the correct form of the word of complete the sentence. Good, interesting, specialized work. 1. A pathologist specializes in diagnostic disease throughout examining cells and tissue. 2. A pediatrician must enjoy working with children. An oncologist is interested in the diagnostic and treatment of cancer. 4. A physiatrist must be good at counseling. 5. A neuroscientist must be good with her hands. 5.4. Make word combination using a word from each box. Two words can be used twice. Look at A, B, and C opposite to help you. Consulting, general group, health, internal, surgical. Center, practice, specialist, medicine, practitioners, room. 1. Consultative room. 2. General practitioner. 3. General practice. 4. Group practice. 5. Health center. 6. Internal medicine. 7. Surgical specialist. To traduce in Spanish. 5.1. Escribir oraciones para describir el trabajo del especialista en cada rama de la medicina. Mira, ve enfrente para ayudarte. 1. Dermatología. Un dermatólogo se especializa en enfermedades de la piel. 2. Reumatología. Especialista en enfermedades de las articulaciones. Traumatología. Es un especialista en accidentes y emergencias médicas. 4. Pediatría. Es un especialista en enfermedades de niños. 5. Obstetricia. Es un especialista en manejo de embarazos. 5.2. Completa la tabla con palabras de
A, B y C, formas opuestas y relacionadas. Ponga una marca énfasis delante de la sílaba acentuada en cada palabra. El primero ha sido hecho por ti. Verbo: especializarse, práctica, consultar, ayudar, graduado, calificar. Sustantivo: especialista, consultor, practicante, asistente, graduado. Sustantivo: práctica de, especialidad, consulta, asistencia, graduación, calificación. 5.3. Encuentre preposiciones en C opuestas para que se puedan usar para hacer combinaciones de palabras con las palabras del cuadro. Luego usa las formas correctas de las palabras para completar las oraciones. Bien, interesado, especializarse, trabajo. Un patólogo se especializa en el diagnóstico de enfermedades mediante un examen de las células y los tejidos. 2. Un pediatra debe disfrutar de trabajar con niños. 3. Un oncólogo está interesado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 4. Un psiquiatra debe ser bueno en asesoramiento. 5. Un cirujano debe ser bueno con sus manos. 5.4. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada cuadro. Dos palabras pueden usar dos veces. Mira A, B y C opuestos para ayudarte. Consultante general, grupo salud interno quirúrgico. Central, practicar, medicina de especialidades, facultativo. Y la última es cuartos o habitaciones. 1. Salas de consulta. 2. Médicos generales. 3. Práctica general. 4. Grupo de práctica. 5. Centro de salud. 6. Medicina interna. 7. Especialidades quirúrgicas.